Hablemos de redes. Sí, de redes sociales. De aquella forma que hemos construido para comunicarnos y exponer nuestro mensaje, sin tener que caer en la presión de ser esclavo de esto. Hoy un invitado muy especial en Coach Minimalista. Muy buen jueves para todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Les habla Camilo Ortiz, quien conduce este espacio, Coach Minimalista, donde simplificando nuestros pensamientos podemos alcanzar nuestros objetivos. Hoy, otro jueves maravilloso. Por suerte, los días en Uruguay, si bien están muy fríos, nos han regalado un poquito de sol. Yo en particular, les voy a ser franco directamente, hoy es un episodio muy especial. Ustedes saben que yo este año decidí que todos los meses les quería regalar un súper invitado a ustedes, que quería aportarles valor no solamente desde mi experiencia, sino desde la gente que yo admiro. Y antes de que se nos fuera julio, con todos sus memes, yo dije, no, necesito buscar a alguien que nos súper inspire y nos tenga bien. Así que les pido un poquito de paciencia porque particularmente hoy que estamos haciendo esta grabación, yo estoy enfermo. Realmente casi nunca me enfermo, pero resulta que estoy malo de la garganta propiamente, así que si en algún momento se me va la voz o algo, sépanlo entender. Y además, por un tema de internet, estamos a distancia, espero que la comunicación con nuestro super invitado no sufra. Bueno, antes de arrancar, quiero darle las gracias a todos los que nos han escrito. Últimamente me han escrito bastante de Europa y lo agradezco un montón. De Alemania recibí mensajes, Alan, que siempre escribe desde Noruega, ¿dónde fue el otro que recibí? Francia, de España, y estoy muy muy contento por estar llegando a tantos lugares. Igual un saludo a todos los que me han escrito, como siempre, de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Colombia, a todos. Hoy disculpen que no los nombre a cada uno, pero voy a tratar de optimizar un poquito más mi voz para que esto salga bien, porque además el episodio de hoy trata sobre eso, sobre optimizar un poco. Yo vengo de una semana interesante, porque como les he contado, me gusta hacer los episodios que de una u otra forma me llaman a mí y creo que los puedo compartir y que alguno de ustedes se siente espejo conmigo. Y esta semana yo les conté que el jueves pasado estaba esperando a mi hermano. Y gracias a todos los que me mandaron mensaje por Instagram, @coachminimalista preguntando, pues no pudo pasar de Carrasco, lo regresaron, cosas de la pandemia, pero me dejó un gran amigo, o sea, con el representado que él venía, que le mando un saludo a Matías Mier, un excelente jugador de fútbol uruguayo, profesional y un tipazo, compartió conmigo un par de días y estuve encantado con él, encantadísimo de poder conversar, de tener charlas de tanto valor, de poder acompañarlo en este proceso que él está justamente acaba de firmar, y lo felicito por eso, en un nuevo equipo, se fue a la Liga Argentina, y justamente una de las cosas que me llamó de él como jugador, y además de la mayoría de jugadores con que a veces trabajo, es la cantidad de seguidores, de presión y el uso de las redes sociales que tienen encima. Pareciera que estas personas, en la medida que crecen, se convierte como en una obligación el uso de las redes. Y nosotros, los mortales, sentimos la presión de estar ahí atrás. Sentimos la presión de decir, tengo que hacer contenido, tengo que hacer tantos bailes, tengo que hacer cambios de ropa, tengo que hacer. Y después resulta que las redes sociales, más que disfrutarla, nos agobian, o a mí me pasa justamente, dejamos de disfrutarla y por eso dije, no, basta, esto tiene que haber una forma de minimizar, de aplicar minimalismo, de simplificar y de hacerlo con gusto. Por eso les traigo a un invitado, pero no quiero ser yo quien lo presente, así que adelante, Noriel Ferrer, cuéntanos quién es Noriel Ferrer y por qué deberíamos escucharte. Bueno, Camilo, te agradezco muchísimo por la invitación y sobre todo por esta increíble presentación. La verdad es que imposible salir muy motivado después de tremenda presentación. Bueno, si me toca presentarme, creo que lo haría, me describiría como un creativo digital, como una persona que está siempre en constante crecimiento, tanto personal como profesional. Yendo un poco más a lo profesional y lo técnico, soy analista en marketing. Tengo 4 años viviendo en Montevideo, soy venezolano y nada, me dedico a la creación de contenido en una agencia, también como freelancer y bueno, creando un poco de contenido también desde mis redes sociales, partiendo mucho de la práctica, del ejemplo, de probar desde mis redes sociales y bueno,
siendo un facilitador de herramientas más, pero nada, con un propósito claro que es nada, ser útil para cualquier persona que entra a mi perfil, a mi comunidad y está buscando una herramienta para sumarse a esta comunidad de creadores que parece hoy, que parece ser un requisito para casi todo, ¿no? Tal cual, algo que me queda de tus palabras, ser útil. Qué lindo eso porque de una vez te conecta con la parte del servicio, es decir, cómo aprovechamos las redes para de una u otra forma impactar positivamente a los demás. Fíjense que de eso se deberían tratar las redes de conectar. Antes de seguir, yo quiero decir algo que habíamos hablado fuera de cámara y que Noriel me había pedido que no dijera, pero para mí él es un experto en lo que hace, es realmente un capo. Lo que pasa es que él, no sé, su tiempo en Uruguay le ha ayudado mucho a cultivar la humildad, pero en realidad es fabuloso lo que hace y quiero que nos cuentes un poquito cuándo empezó y cómo empezó este interés sobre todo del marketing digital y de conectar a través de las redes. Bien. Algo que quizás no sé si conocías de mí, pero yo en realidad de profesión soy abogado, me gradué en la Universidad de los Andes en Venezuela, que obviamente nada que ver tiene con la comunicación y con el marketing. Sin embargo, bueno, cuando te toca migrar y cambiar de país, dejar a tu familia y amigos, decisiones como cambiar el rumbo de tu profesión, como fue en mi caso, son cosas que van sucediendo y creo que vas poniendo prioridad a muchas cosas que en el camino quizás quedaron a un lado. En este caso fue el interés por la comunicación y por el marketing. Y cuando llegué a Montevideo, pues así como mi vida cambió, intenté también cambiar las decisiones y cómo miraba la vida. Y una de esas fue poner como prioridad ese interés que tenía por la comunicación y el marketing. Así que desde el día uno en que pisé a Montevideo, además de encontrar estabilidad en muchos sentidos, también empecé a prepararme. Hice un diplomado en comunicación política en la Universidad de Montevideo y ese fue como mi primer intento de dialogar entre la política y las leyes, que era como desde donde yo venía, y la comunicación. Fue interesante esa experiencia, el poder pues darse la oportunidad de tomar decisiones tan importantes como, bueno, elegir de qué vas a vivir y qué es esa cosa que vas a hacer todos los días y por la cual te vas a sentir motivado. Y bueno, creo que ese experimento salió bien, una cosa llevó a la otra. Hoy por hoy estudio diseño de comunicación visual en la Facultad de Arquitectura y Diseño y bueno, me dedico plenamente a lo que es la creación de contenidos. Ha sido un poco, digamos, complicado el hecho de intentar como legitimarte en un espacio en donde hoy por hoy, con tantas herramientas, han surgido muchas personas catalogadas como expertas. Por eso es que no me gusta mucho llamarme o que me con ese calificativo porque considero que el calificativo experto como que pone un fin o marca un nivel que en mi caso no quisiera hacerlo porque siento que precisamente como me caracterizo por ser una persona en constante crecimiento, no quisiera llegar a ser experto en nada. Y bueno, nada, como te comenté al principio, mucho de lo que yo hago es poner en práctica herramientas sobre marketing digital y comunicación, ponerlas en práctica desde mi cuenta, con mis estrategias, con mis mensajes, con mi propósito, para poder ser un facilitador a las personas. Qué bien. Lo que es la vida, te escucho hablar y ese tipo de cosas que se van relacionando. Yo también soy graduado de la gloriosa Universidad de los Andes. Yo soy lingüista, licenciado en letras de ahí, y cuando llegué a Montevideo empecé a hacer un posgrado en asesoramiento corporativo en la Universidad de Montevideo. Así que hemos pasado por las mismas centros de docencia, por los mismos centros de docencia, así que un saludo a toda esa comunidad académica que está buenísimo. Entonces, de abogado a ser útil a partir de las redes sociales. ¿Cómo fue el inicio? Supongamos, vamos a ponernos un poco en el zapato de los que nos están escuchando. Sé que hay gente que nos oye con mucho interés emprendedor y a veces, claro, nos han vendido la idea de que, bueno, tienes Instagram o tienes redes, o sea, emprendes, así de fácil. ¿Cómo comenzar a amigarnos con esa parte? ¿Cómo comenzar? ¿Cuál sería para ti los primeros pasos sin que eso nos caiga encima y no sea pesado? Oye, yo creo que todo se trata de tener un propósito, un objetivo. Creo que esa es como la base fundamental para emprender y no solo en el mundo en emprendedurismo, sino también en la vida en general. Tener un propósito claro de qué quiero decir, a quién se lo quiero decir, ¿sí? Y creo que de a poco todo va agarrando forma. Creo que por la falta de propósito es que muchos de los proyectos no terminan saliendo a la luz o si salen a la luz no tienen, digamos, los resultados que las personas quizás esperan.
y es precisamente por eso, por una falta de propósito. También entiendo que hoy por hoy el mundo está cambiando constantemente y es difícil a veces consolidar un propósito personal, un propósito comercial, profesional, es difícil porque el contexto también nos está moldando. Sin embargo, creo que es importante saber en definitiva por qué estás haciendo las cosas y para qué. Tal cual, Noriel. Y justamente me lleva directamente a la pregunta, ¿cómo fue tu proceso de conectarte con tu propósito? Y aprovecho de saludar a todos los integrantes del taller Una Vida con Sentido, que es el que estamos dando con Fertarech, que trata justamente de conectar con el propósito. Y estaría lindo escuchar tu experiencia, cómo fue esa conexión que tuviste, qué tuvo que suceder en tu vida para darte cuenta que te querías dedicar a esto. Mira, yo comencé trabajando como mozo, como dicen acá, mesonero para otros países, eh, y yo sabía que era algo temporal, que era una experiencia que me iba a llevar a otro. Sin embargo, en el camino, cuando era mesonero, surgió una oportunidad en el restaurante y era que tenía mucha experiencia el restaurante, era bastante conocido, pero no tenía una presencia digital. Estamos hablando de hace 4 o 5 años, en donde las redes sociales apenas tenían como un auge, no, quizás no tanto como lo tienen hoy por hoy y como lo van a tener en 5 años, porque todo va a seguir evolucionando, pero se me dio esa oportunidad y vi precisamente esa oportunidad como una forma de moverme, de llegar a un lugar y no quedarme en la situación en la que yo quería que fuese temporal, que es la experiencia de mozo, que si bien me parece que es una experiencia que todos deberíamos tener, el hecho de ponernos del lado de la persona que te sirve la comida y no siempre estar siempre como invitado, como comensal. Lo aproveché las oportunidades, las herramientas y creo que también se me fueron personas que me dieron la oportunidad de sentirme culpable con los errores, que creo que también eso es importante al principio, no ser tan duros con nosotros mismos, permitirnos equivocarnos porque sea lo que sea que vayas a emprender en tu materia o no, los errores son casi imposibles de cometer. Entonces esa fue como mi primera experiencia y así fue como me acerqué al propósito, no ganándome por las decisiones, probando mucho y sobre todo manteniendo el propósito de moverme, de que esa experiencia como mozo iba a ser temporal, iba a aprovechar las herramientas que me proporcionaran en ese momento y sobre todo ayudar al lugar que me estaba ayudando en ese momento, que para mí significaba muchísimo el poder, bueno, ese interés que yo tenía, volcarlo para que al restaurante le fuese bien, porque entendía que si al restaurante le iba bien, a mí también me iba bien y al resto de mis compañeros también. Tal cual. De tus palabras me resuena una y otra vez el permitir equivocarnos. Creo que está bueno comenzar por ahí. Muchas de las personas que escucho de una u otra forma que quieren emprender, el dar un mensaje de su marca, de su proyecto, o incluso a veces de su vida, de su propósito personal, no tiene que ser laboral, uno de los grandes problemas es que quieren que todo salga perfecto a la primera. Y ahí me incluyo. Me incluyo, pero mal. Yo, si te das cuenta que has revisado mi red social, solamente uso Instagram porque decidí utilizar una sola donde me sintiera cómodo, a pesar de que mucha gente dice, no, tienes que abrir esta y esta, que no sé si eso sea bueno o sea malo. Y segundo, no me gusta sentir la presión de que tengo que crecer tan rápido, de que, o sea, yo me siento muy orgulloso de la comunidad que se ha ido formando, pero los pasos que veo que me faltan son bastante amplios y tal vez que no me he permitido lo suficiente equivocarme. Cuéntanos más o menos cómo fue esos errores que cometiste y qué sacaste y qué aprendiste de eso. Bien, yo creo que permitirse equivocar es aceptable, pero también hay que hacerlo con responsabilidad, tampoco normalizar el error o esos pequeños detalles que si nos preparamos pueden salir mejor. Y a mí me pasó que uno de los errores que cometí era decir sí a todo, ¿sí? Llenarme de responsabilidades que yo aún consciente de que no podía asumirlas, decía que sí o aceptaba ello por miedo a que no se me diera la oportunidad. Y ahí es como el primer error que yo detecté, decir, bueno, decir que no cuando es necesario decir que no, no tener miedo a que la oportunidad se te va a ir por ese no. Quizás se abren otras oportunidades o otras posibilidades. Entonces, en definitiva, permitirse equivocar, sí, pero con responsabilidad. Decir, bueno, me equivoqué en esto, ¿qué voy a hacer para corregir? ¿Qué herramientas tengo a mi disposición? Y cómo pienso a corto plazo empezar a remediar eso. Repito, permitirse equivocar, pero con responsabilidad, asumir el error y, bueno, buscarte las herramientas para aprender, sobre todo en una era en donde las herramientas se han democratizado.
Hoy por hoy, para hacer cualquier cosa, está al alcance de un clic. Buscar cómo redactar mejor, cómo pintar mejor, cómo hacer mejor, cómo aprender esto, está al alcance de todos. Hoy por hoy, el alcance del Internet, del dispositivo móvil, es casi, digamos, a nivel global. Todo el mundo, digamos, tendría un teléfono a sus manos, y tener un teléfono, en definitiva, es una gran herramienta, que es una gran herramienta en la medida en la que tú sepas aprovecharlo o no. Tal cual. Ahorita que dijiste decir que no, me parece que es uno de los principios o máximas más minimalistas que pueden existir. Y ojo, para los que nos están escuchando, esto no es solamente para las personas que son creadoras de contenido. Creo que esto puede pasar para cualquier persona y cualquier tipo de proyecto que hagan. Hoy en día sí, tenemos la posibilidad, las herramientas, el acceso a crear contenido a partir de nuestro proyecto, de nuestra esencia, de nuestra vida y compartirlo con el mundo. Pero decir que no está buenísimo. Inclusive uno de los primeros episodios, el 7 de Coach Minimalista, se llama Decir que no. Y es justamente buscando ponernos a nosotros en el centro para saber qué es lo que queremos. Y creo que todo se va conectando porque eso está muy alineado con tu propósito. Una vez sabes lo que quieres, sí, te puedes equivocar, pero sabes hacia dónde tienes que ir. Ahora bien, yéndonos a, digamos, a términos más prácticos, ¿crees que el uso, el manejo, como de una u otra forma interactuamos con las redes sociales, se puede minimizar? O sea, en una época de apogeo y en donde es exacerbado las horas que le ponemos, la cantidad de contenido que tenemos, lo que consumimos, ¿hay posibilidades de minimizar las redes o nada, eso es una píldora maximalista que hay que cargar en la vida? Creo que se puede minimizar. Yo, de hecho, incluso cuando es una herramienta que es parte de mi trabajo y necesariamente tengo que estar ahí, ya sea Instagram o cualquier otra red social, tengo que hacer presencia, pues, para poder enterarme de lo que está sucediendo. Creo que sí hay formas de minimizar y hacer más efectivo nuestras redes sociales. Mismo las redes sociales están adaptándose y están entendiendo que esto es así. Hoy por hoy tu Instagram puedes programar. Primero, te da la posibilidad de saber cuánto tiempo pasas en Instagram, ¿ya? Y te hace una media de la hora. Creo que esa herramienta está ahí por algo, y que nos debería hacer como un poco de ruido. Bueno, si eres una persona que se dedica a las redes sociales, más bien no haces tanta presencia en redes sociales, bueno, ahí habría como que empezar a aplicar más el refrán de cacerrero cuchillo de palo. Bueno, vamos a estar más tiempo en lo que realmente me importa conocer. Pero si al contrario no estoy tan interesado en las redes sociales o están generando en mí un efecto negativo y estoy 7, 8 horas, bueno, intentar hacer algo para corregirlo. Y hoy por hoy en Instagram tú te puedes hacer recordatorios, te saltan alarmas, tú eres quien controla la cantidad de tiempo que quieres estar en Instagram, por ejemplo, y yo, por ejemplo, me programé 3 horas. Para mí ahora 3 horas es como lo justo y necesario. Hay días que obviamente me paso, otros días que agradezco no llegar a las horas, pero creo que sí es posible. Muy bien, entonces sí se puede minimizar y para eso está bueno entender las herramientas que nos dan las mismas aplicaciones. Y para eso estás hablando del control del tiempo y eso está muy bueno porque además todo lo que no se mide no se puede mejorar. Y eso es una buena estrategia, diría así, de cuánto tiempo le estamos dedicando a la red para nosotros también empezar a bajar la carga. Ahora bien, aquellos que se sienten bloqueados creativamente, ¿qué les podrías decir para que de forma simple, sencilla, esto no pase a ser una frustración, sino que logren empezar a fluir dentro de esa vorágine llamada redes sociales? Bien, yo creo que uno de los errores que solemos cometer, y también lo he hecho yo, es intentar permanecer conectados para encontrar inspiración y, bueno, tratar de minimizar ese bloqueo. En realidad, si ese bloqueo se genera producto de sentirnos abrumados por estar en redes sociales, pues nos llama un poco la lógica de intentar salir del lugar que nos está generando ese ruido emocional. Entonces, mi recomendación siempre va a ser, bueno, te sientes falta de inspiración, estás como un poco frustrado, no surgen las ideas, intenta salir bien de lo digital y haz un contacto más con el contexto que te rodea actualmente, con las personas que te familiarizan, que sientes como afinidad. A mí me sirve, por ejemplo, el contacto con libros, soy muy de los aromas, de los sonidos, y creo que precisamente si sacamos algo bueno de la pandemia es que nos ha hecho conectar más con lo natural, con los ambientes verdes, y me parece que debe por ahí ir
esa, digamos, alternativa al bloqueo creativo que hoy por hoy es como más frecuente. Estamos como más bloqueados que desbloqueados. No sé si tú sientes esa misma percepción. Totalmente, o sea, yo siento que en mi camino y mi proceso personal es como que logré encontrarme a mí mismo, encontrar mi voz y superar muchísimas cosas, pero en el tema de después de exponerlo ante las redes es un bloqueo grandísimo, tal vez por eso que decías anteriormente, de intentar de que saliera bien, de no querer equivocarme, y por otra parte, estar tan atento al resultado, lo cual inhabilita un poco disfrutar el proceso. Por ejemplo, en tu caso en particular, dijiste lo de los libros, los aromas. Cuéntanos alguna anécdota que dijiste, mira, estaba rebloqueado y resultó siendo mucho mejor de lo que esperaba por haber tal vez, digamos, soltado el celular. Una anécdota, y creo que es algo que a veces me pasa, y es con el proceso de generación de ideas. A veces pensamos que la primera idea que se nos ocurre, si no es la mejor o la adecuada, es como el resto que vendrán, va a ser como de la misma forma, no van a estar adecuadas. Me pasaba mucho de, bueno, generar muchas ideas, muchas ideas, y las descartaba, pero las descartaba sin un proceso de, bueno, vamos a revisarla, vamos a ejecutar una fase inicial de esa idea. Y me frustraba conmigo mismo porque intentaba leer, y no me daba cuenta que las respuestas ya las tenía, pero me faltaba profundizarlas, porque en realidad las respuestas o las ideas no llegan así por así. Hay un proceso también de diagnóstico, de conocimiento, de profundidad, y te hago ahora en ese momento eureka. Cuando tengo una idea y estoy en una circunstancia que nada que ver y se me ocurre algo, intento captar esa idea, anotarla. Hoy por hoy las notas del celular para mí son como una herramienta muy importante. Incluso puede ser algo bastante gracioso, pero yo me agendé a mí mismo en WhatsApp y me mando notas de voz o me grabo notas para luego escucharlas. Creo que esos momentos de eureka aprovecho muchísimo, pero sí me pasaba antes de frustrarme, de literal como una película, anotar ideas, romper el papel y tirarlos, y se formaba la pila de ideas tiradas en papel cuando no me daba cuenta que las respuestas estaban, pero no me daba los tiempos para que nacieran. Eso está buenísimo. Y ese hack que dijiste de WhatsApp está brutal. Obviamente, porque es verdad, ¿cuántas veces no hemos ido por la calle y vemos una situación que esto es perfecto para compartir? Y en tu cabeza es maravillosa. Tal vez sí, tal vez no, tal vez haya que profundizarla. Pero si no la notas en el momento, se va diluyendo, se engaveta en el cerebro y se pierde. Porque no siempre tenemos una libreta y una lapicera en la mano. Pero curiosamente, siempre tenemos el celular en la mano. Así que es como a empezar a aprovechar y hasta organizar un poco nuestros pensamientos. Es decir, que tú en tu proceso creativo, digamos, vas captando ideas, las vas almacenando, te das un tiempo para depurarlas y después cómo es el proceso de ejecución. Sí, algo que te quería comentar, y es que casi siempre como estamos, digamos, obligados, nos obligan a crear contenidos. A mí me pasa mucho de que cualquier cosa que veo intento tomar una foto, tener un video, que quizás no es lo que vaya a comunicar en el momento, pero después me sirve como de archivo tener esas cosas, incluso cuestionarme qué estaba pasando por mi mente cuando saqué esa fotografía, cuando grabé ese video, y me sirve como para tener un registro. Ahora, al momento de la ejecución, me cuestiono primero si lo que tengo que decir es relevante. Tú hablabas al principio de que, bueno, se han notado mucho en redes sociales el cambio de cómo voy apareciendo más a la cámara, y eso es producto de que me cuestiono mucho si realmente lo que tengo que decir es importante, si va a sumar, si va a aportar, porque todo esto de la creación de contenido y las redes sociales ha hecho que la gente siempre quiera decir algo sobre las cosas, siempre queremos reaccionar, siempre queremos comentar, y eso es lo que genera la ansiedad, porque vemos a las personas reaccionar, generar contenido y tener que decir siempre algo que cuando nosotros nos vemos en una situación de que no nos estamos, digamos, plantando frente a esa situación, es cuando nos generamos esa frustración de, bueno, pero yo también tengo que decir algo, mi marca también tiene que decir algo. Y no siempre hay que decir algo. Quizás primero hay que entender ese algo, ¿sí? Ver cómo mi marca, cómo mi proyecto tiene una responsabilidad o una posición frente a, eso, a ese algo, y luego sí pensar en cómo lo voy a decir y no irnos tan, digamos, no precipitarnos al tener que decir algo porque sí, porque ahí es cuando se cometen realmente los errores. Entonces, en la
lo primero que hago es decir, bueno, esto que voy a publicar, esto que voy a decir, ¿qué propósito cumple? Y ahí es cuando uno se va conectando con ese propósito que yo tengo o que tú puedes tener con tu proyecto. Y cuando las cosas comienzan a hacerse con un propósito, creo que todo va cobrando como mucho más forma y se nota. Perfecto. O sea, parafraseando, tenemos que dedicarle más tiempo al mensaje que al simple acto de comunicar. Es decir, dejar Sin que duda. se asiente, dejar que el mensaje tenga sentido y tenga valor. Y justamente hablando de valores, otra de las cosas que me llama la atención escuchándote y se me vienen a la mente, la cantidad de reels que me salen a mí de sugerencia, de manejo de redes. Entonces veo como esas dos corrientes. La propuesta de valor real, porque hoy en día todo el mundo habla de hay que hacer contenido de valor, hay que hacer contenido de valor, hay que hacer contenido de valor. Y a veces pareciera una etiqueta y cuesta ver cuál es el valor. Entonces está como el verdadero mensaje de valor versus la estrategia, este, o las, ¿cómo diría? O las plantillas que nos tratan de ofrecer, que no dudo que sean útiles, pero no sé a veces cómo encontrar esa variante, porque por un lado me gusta que tú dices, el mensaje hay que pensarlo y tiene que ser útil. Eso me quedó grabado. Pero al mismo tiempo, otros te pueden decir, sí, sí tiene que ser útil, pero lo tienes que sacar 3 veces a la semana, 2 historias, no sé qué, uno de engagement, tienes que comenzar diciendo 5 errores que no sabías de, tienes que empezar diciendo todos los títulos, no, tienes que utilizar la canción de Maluma, ¿no? Hoy no es la de Maluma, hoy es la del otro. Entonces, de una u otra forma, ¿cómo hacer entre la tendencia y el valor para generar una buena estrategia y no morir en el intento? Bueno, dos cosas para decirte. Primero, que el concepto obviamente de valor son conceptos tan subjetivos, lo que puede ser de valor para mí, puede que no lo sea para ti. Y segundo, que no hay una única forma de hacer las cosas. Y creo que partiendo de esa premisa es que la repetición en los contenidos es lo que vemos en Reels, en historias, en posteos. La gente siempre te tiene que decir 5 cosas para esto, o inicia los textos de esta forma. Bueno, quizás sí, no digo que tu idea o tu propuesta esté mal, puede que sí, puede que no, pero fue así como a ti te funcionó. Quizás la forma de comunicarlo me funcionó así, ¿sí? Puedes tú intentar, nada, adaptarlo a tu marca y cuéntame cómo fue esa ejecución, cómo fueron los resultados, pero no la comunicación de, bueno, estas son las 5 canciones que tienes que utilizar para poder tener seguidores. Es como, bueno, a ti te funcionaron esas 5 canciones, pero quizás a mí no me funciona, porque mi rubro es distinto. Creo que también va mucho de cómo se dicen las cosas. Por eso es tan importante cuidar el mensaje. Y ahí caemos en una distinción importante, mensaje y contenido. Mensaje es el fondo de lo que yo voy a comunicar, el propósito que cumple esa comunicación. Y el contenido es la forma en la que yo la presento. Un formato reel, un formato video, un texto en una placa. Entonces, también a veces es importante caer en la discusión de conceptos. Para mí los conceptos son muy importantes porque entre más conceptos claros tengamos, la ejecución va a ser más, digamos, clara, precisa. Entonces, mensaje es qué es lo que quiero decir. Y el contenido es el cómo se lo voy a decir. Se lo voy a decir con un video. Un ejemplo, por ejemplo, podría ser, si yo voy a dar una receta sobre panquecas, no sé, tortas, qué sé yo, se me ocurriría a mí hacerlo en un contenido, video largo de 2, 3 minutos y no hacerlo, por ejemplo, en historias. Porque imagínate la cantidad de historias que tendría que generar yo para que la receta quede grabada de inicio a fin. Primero, el contenido del mensaje no va a quedar claro porque no estás utilizando, digamos, el formato correcto. Entonces, si yo eso no lo pensé antes, caigo en ese error. Genero 20 historias para comunicar una receta que lo pude haber dicho en 2 minutos en un video y que además las personas lo pueden guardar porque lo pueden ver en, no sé, IGTV, en Reels, en YouTube mismo. Entonces ahí es cuando el planteo, el sacarle, digamos, la estrategia y la idea a las cosas es que resulta importante. Y no irnos de una vez a la ejecución o decir, bueno, yo lo vi así, yo lo voy a hacer así, porque caer en la repetición es el error más común. Sí, me encanta escucharte por múltiples cosas, tanto por lo que dices hasta por la forma en que lo dices, porque confieso que yo hago reiterativos ejemplos de comida cuando tengo sesiones de coaching. Para mí es como mi delirio, así que de esa forma yo entiendo muy bien las cosas. Pero esto que estás diciendo sobre mensaje versus contenido me parece muy interesante y muy importante, porque es lo mismo entender fondo versus forma. ¿Qué tanto le estamos dedicando al fondo y
cómo le vamos a dedicar además la forma que mejor se adapte a eso. Otra cosa que dijiste, que creo que podríamos ampliar un poco más, cuando dijiste lo de valor, que sea de valor para mí no quiere decir que sea valor para ti. Y otra situación que observo muchísimo, muchísimo a la hora de que se trata de cumplir un objetivo, sea cualquiera, y en las redes pasa muchísimo más, que es que no sabemos a quién hablarle o le queremos hablar a todo el mundo. Entonces, claro, es muy fácil perder el valor de esa forma. A mí me pasa muchísimo porque yo siempre he dicho, yo no pretendo que todo el mundo sea minimalista. Es más, no me interesa. Qué aburrido sería que todo el mundo fuese minimalista. Yo lo único que me parece es que son herramientas que puntualmente a alguien en su vida tal vez le puedan servir para solucionar una situación. A mí me ha servido tanto que de una u otra forma formó parte de mí. Pero eso no quita que soy Camilo Ortiz. Eso no quita mi esencia. Y ahí es donde yo pienso en el mensaje que yo tengo para enviárselo a las personas. Mi mensaje no es para todo el mundo. Entonces, la definición del nicho que me parece tan importante. ¿Cómo tú construiste, cómo identificaste, mejor dicho, a quién le tenías que hablar? Bien, primero creo que es importante que para encontrar respuestas hay que hacer preguntas. Entonces, si tú ya tienes una comunidad consolidada, hazle preguntas, pero preguntas contundentes, realmente que puedas sacar como provecho de sus respuestas para saber qué es lo que quieren. Porque el error más común es dar por sentado que ya uno sabe lo que quiere tu público. En realidad no sabes ni el 1% de lo que quiere tu audiencia y está bueno no saberlo, porque esa curiosidad es lo que te va a permitir generar siempre el ida y vuelta con la comunidad. Generar esos comentarios, esas respuestas, va siempre a hacer que tu contenido se reinvente. Y como los contextos están cambiando, precisamente no podemos dar sentado de que nuestra comunidad, sí, yo sé que mi comunidad quiere esto, sí, pero tu comunidad, ¿por qué momento está pasando emocional? Tu comunidad migró, tu comunidad, no sé, está pasando por X situación. Nunca dar por sentado las situaciones. Y algo interesante que hablabas al principio de, bueno, de cómo encontrar ese nicho, y es que algo que ha generado las redes sociales es que tenemos ese deseo, pero un deseo desmedido de querer ser virales, de hablar a las masas. Yo entiendo que las redes sociales tengan un impacto mundial, pero la realidad es que tu producto y servicio no tiene por qué gustarle a todo. Tu proyecto no tiene por qué gustarle a todo y está bien que la persona diga, no me interesa. Entonces, intentar que tus comunicaciones quieran conectar y hablar con todos, primero es un objetivo bastante frustrado porque no lo vas a conseguir. Y bueno, no quiero sonar con este mensaje que sea como negativo, pero es la realidad. Ese deseo de ser viral, mira, yo no comparto mucho ese pensamiento porque la viralidad tiene un momento muy efímero. La viralidad dura 5 minutos, entonces lo que te costó hacer 2 horas, 3 horas, dura 5 minutos y luego llega una noticia y tu contenido y tu marca pasa a un segundo plano. Entonces es mejor consolidar acciones, pequeñas acciones diarias para que tu comunidad, no importa que sean 5 o 10 personas, sean 5 o 10 personas seguras mes a mes. Te pongo un ejemplo práctico de cómo yo logré poco a poco como consolidar mi comunidad y cómo yo me di cuenta que lo estaba haciendo bien, porque eso creo que es lo importante, tener ese ida y vuelta para que el público sea quien te diga lo estás haciendo bien. A mí me gusta mucho el café, ¿sí? Para mí es como un mandamiento. Yo todas las mañanas debo iniciar mi mañana con un café. Es prácticamente como que me cambia el humor. A veces pienso que es más psicológico que otra cosa, pero eh, comparto mi café, intenté, al principio fue como una grabación bastante casera, bueno, vamos a grabar cómo yo me sirvo el café y empecé y digo, pero bueno, qué aburrido colocar solo un video de alguien sirviéndose un café, que incluso lo hacía mal porque a veces volcaba, caía el café menos en la taza que en cualquier otro lugar. Y decía yo, ¿por qué no le agrego una frase? Digo, bueno, vamos a buscar una frase todos los días. Y así intenté como hacerme de un formato, o mejor dicho, de un mensaje a través de un formato como las historias y hacerlo como algo propio, que la gente sintiese que eso solamente lo ve en mí. Creo que eso también es importante, que con tus procesos de creación empieces a encontrar contenidos y mensajes que te hagan diferenciar del resto, porque también es importante eso, diferenciarse del resto para que tu propuesta escale a otros públicos. Entonces empecé con eso. Al principio me cuestioné mucho, yo dije, bueno, va a ser aburrido, todos los días un café, dije, pero lo voy a probar, no voy a ser yo quien anule mis ideas, que sean otras personas en todo caso, pero no yo mismo. Y bueno, funcionó. Y el momento en realidad cuando me di cuenta que funcionaba fue cuando a veces que me hacía tarde y la realidad es que me servía el café y no lo podía grabar. O
salía corriendo y luego al mediodía me llegaban un par de mensajes. Hola, ¿estás bien? Y al principio fue extraño porque, bueno, estoy bien, pero ¿qué señal di yo para hacerle entender a esa persona de que yo estaba mal o que me pasaba algo? Y después me puse a pensar que no, hoy no servía el café. Y entonces fue pasándome una y otra vez, cuando a veces caía en eso de no publicar por falta de tiempo o porque a veces se me olvidaba también. Me di cuenta que sí, que la persona empezó a tener la expectativa y esa expectativa yo la sembré con esa pequeña acción de servirme un café. Y ahí fue cuando yo entendí que, bueno, que tengo comunidad que le gusta café. ¿Viste? No, no tengo otra forma de haberme enterado más que intentarlo y, bueno, esperar que los resultados hablaran por sí solos. Y me parece interesante ese experimento porque creo que ahora la gente que quiere crear contenido no se permite estos espacios de experimentación, ¿viste? Quiere encontrar la fórmula mágica para que tu contenido tenga 300 likes, 500 compartidos y que te despiertes en la mañana y ya tengas 20.000 seguidores. Y no sucede así. Sí, tal cual. A mí me pasa eso de que a veces, te lo digo, pongo las encuestas como para interactuar y eso que tú dices de preguntarle a la audiencia y me encanta porque es un montón de gente la que participa, no solo dándole clic, sino que a veces la típica en las preguntas respondiendo ambas, te faltó tal opción, o sea, están re pegadas con eso y me gusta muchísimo. Y si bien no te voy a negar, quiero llegar a mucha más gente porque creo en mi mensaje. Hoy en día disfruto que el número chico de mi comunidad me hace poder compartir con ellos. O sea, son la base de cual me nutro para hacer esto. Y me pasó también, en mi caso, mi formato estrella es el podcast, obviamente. Y por eso hoy con fiebre y todo quise grabarlo, porque ya me pasó una vez que no lo grabé en una situación complicada y me escribieron, ¿qué pasó? O si sale más tarde. Y son lindos hitos que tú dices, no quiero que vuelva a pasar, porque hay gente que está esperando y que ha conectado contigo. Otra de las cosas que dijiste que me pareció básico que todos nos podamos preguntar en este momento, cuando nos enfrentamos a generar contenido, es ¿para qué quiero ser viral? O sea, tú dijiste eso de que es verdad, es efímero, todo eso, y esa pregunta me parece tan poderosa, el ¿para qué? O sea, Sin duda. Algo que te quería comentar y es que yo creo que es que las personas nos recuerden que ese propósito está bastante claro o por una causa justa y que el mensaje ha sido como, no sé, hay muchas cosas que se hacen viral, ¿sí? Y hoy pues nos acordaremos de la semana pasada, cuando mucho hace un mes o dos, no sé, buscaría memes virales de hace 2 años y poco a poco los vamos olvidando. Pero para mí el propósito de si en un momento uno de mis contenidos se hace viral, que al menos eso haya retenido a la persona, le haya servido para facturar su negocio y que esa persona me lo diga y que se sienta ese provecho de esa viralidad. No que, porque ayer lo decía en mis historias, esto no se trata de mí, al menos mis comunicaciones en redes sociales, se trata de las personas. El marketing y las comunicaciones también tienen una parte de vocación al servicio. Entonces, mi expectativa es, si yo me voy a hacer viral, al menos que beneficie a muchas otras personas, porque si ya tú pudiste captar la atención de tantas personas, eh, al menos lleva esa o redirecciona a esa cantidad de personas a que hagan algo por algo y con una causa justa, repito, como algo interesante, no simplemente que se rían de un video que está bueno, sí, el entretenimiento siempre va a vender y siempre es importante entretenernos, pero no tener ese concepto de viralidad por conveniencia y por capricho, me parece que es más bien a veces como por, bueno, quiero ser mejor que la competencia o creo que eso no lleva a nada. Para mí una premisa en cuanto a la viralidad es lo que muy rápido llega, también muy rápido se va. eso está buenísimo. Y a los que están escuchando esa frase de Noriel Ferrer, creo que aplica muchos aspectos de la vida de ustedes si lo ponen a pensar, tanto en personas, relaciones, cosas. Lo que muy rápido llega, muy rápido se va. Fíjate, Alberto, que hablas de la viralidad y el entretenimiento. Yo una vez leí de esta gente que sabe un poco más que yo de marketing digital, que habían como que tres grandes líneas de utilidad en las redes sociales. Una era el entretenimiento, la otra era la motivación y la otra la educación. ¿Sigue estando eso así? ¿Ha migrado? ¿Ha dado formas nuevas? ¿O ya dentro de una de esas tres vertientes podemos, no sé, digamos, utilizarlas como motor para simplificar un poco nuestro camino y decir, bueno, si yo me interesa entretener, o me interesa motivar, o me interesa educar?
Me parece que siguen marcadas en cuanto a líneas de contenido. Siento que han cobrado otras formas. Por ejemplo, lo que es contenido educacional ha encontrado formas de que también sea divertido y entretenido para que, para que el mensaje llegue y conecte. Me parece que antes, cuando las redes sociales empezaron a cambiar un poco, porque recordemos que Instagram en realidad nació una red social para fotógrafos, donde solamente se publicaba fotografías, inclusive era tan reducido el alcance que tenía Instagram que yo no lo tenía en ese momento, pero lo que sé es que simplemente a usuarios de iOS se podía tener Instagram acceso. Entonces, a medida que ha evolucionado tanto, estas líneas han cambiado, sí, pero han encontrado también su forma de converger. Por ejemplo, lo que te digo, el contenido educativo, sí, quizás, no sé, publicar 10 diapositivas o 10 posteos sobre un contenido, si no le incluyes un meme, una frase graciosa en el medio o te referencias con algún personaje o algo, quizás no llegue con la misma, digamos, con la misma intención que si lo coloco solamente texto, porque ya no leemos como antes, leemos menos. Entonces creo que están marcados, sí, esas secciones de viralidad, pero han encontrado la forma de conjugar una con ellas. Y creo que TikTok es una plataforma que ha sido como muy ejemplo de eso. Hay videos desde, no sé, para divertirte haciendo bromas, pero también hay videos de personas explicando. Hace poco vi uno de una profesora de inglés explicando cómo pronunciar correctamente y usaba los muñecos, los juguetes de sus hijos y estaba su hijo también. El hijo le respondía o le hacía la contestación o la pronunciación correcta. Eso me parece interesante cómo han cambiado tanto las formas de hacer que el mismo mensaje que hace 5 o 10 años se daba, hoy se dé, pero de una forma más amena. Eso me hizo recordar, por ejemplo, las charlas TED, que normalmente, o sea, tienen como un gran hilo de motivación o de educación. O sea, difícilmente una charla TED sea un stand-up, podría suceder, pero no quita que en las presentaciones normalmente los mejores oradores logran despertar alguna risa, una sonrisa o algo que entretenga en el momento y que ayude a captar la atención. Entonces, es como que pensar en estos grandes mensajes y cómo hacemos nosotros para llevarlos, simplemente a cambiar el formato. ¿Cómo hacemos nosotros para de repente decir, bueno, esto lo puedo adaptar tanto a mi esencia como a los recursos que tengo? Y yo inclusive al observar tu cuenta creo que hay una mezcla interesante. No sé si tú también lo ves así, pero mezclas entretenimiento con motivación y sobre todo, educación. Bueno, yo aprendo un montón con tu cuenta. Duda. Y eso al principio no era así. Al principio mi contenido era simplemente herramientas, tips. Pero también me di cuenta, y es con ese ida y vuelta que me voy transformando mis comunicaciones, que la gente también quería saber un poco de mí. Porque yo siempre he tenido como premisa que no se trata de mí, se trata de la herramienta que yo puedo proporcionar. Pero en el camino me di cuenta que la gente también quería conectar con mi historia, de dónde vengo, por qué está en mi tonada, con qué vivo, entonces, ¿qué estudio? Entonces, de a poco como me parece que también está bueno construir vínculos y relaciones en el camino, que no simplemente sea como bueno, generar contenido porque quiero satisfacer una necesidad. Bueno, también está bueno no recordar que es una red social y que lo social siempre tiene que estar presente. El conocer nuevas personas, el abrirte a círculos que quizás no lo hubieses hecho antes si no tuvieses una herramienta que te ayuda a conectar con muchas otras personas. Entonces, he ido probando, sí, me divierto también, creo que si no me divierto, si no intento hacer algo nuevo, probar algo y decir, bueno, lo hice y lo puedo recomendar a mis clientes, por ejemplo, creo que para mí ya ahora no tiene mucho sentido, necesito como que hacer siempre cambios. También reconozco que, bueno, que hay que controlar esos cambios porque la comunicación también necesita un poco de estabilidad para darle el tiempo a las comunidades de que entiendan realmente cuál es el mensaje que quieres dar. Pero como hablábamos al principio, los contextos están cambiando tanto que también el contexto te hace cambiar muchísimo. Pero creo que además de los cambios que puedas dar, el propósito tiene que estar como bastante claro y muy definido. Que eso no te haga que se note el cambio en tu esencia, nada que ver, sino que quien te sigue desde un principio se da cuenta que simplemente los cambios que estás dando es porque estás pasándola bien, también porque estás logrando otras cosas que hace 5 años no, por ejemplo. La gente empieza a notar eso y lo agradece y se inspira a partir de eso. Fíjate, cuando hablabas de permitir que te conozcan,
Está buenísimo porque me encantaría que ahora las personas que nos están oyendo de distintas partes y que en algún momento se dijeron a sí mismas, no, yo soy médico, no, yo soy ingeniero, no, yo soy abogado, yo no podría hacer esto. Es justamente darse cuenta cómo es tu historia y que en realidad todos podemos siempre y cuando primero lo querramos hacerlo y segundo entendamos para qué lo queremos hacer, que sería justamente esa vinculación con el propósito buenísima. Hay otro, antes de alargarnos mucho, pero hay otro tema que me parece que es vital porque uno siente a veces que como cuando le estás agarrando el hilo te cambian todo. Eso es como la constante en las redes sociales. Y cuando al fin decidiste publicar una fotito tuya y estar, pan, ahora te dicen que tienes que grabar videos. Los videos sabemos que es tendencia, sabemos que es una manera, además, fuera de las redes sociales, que es una manera mucho más fácil de conectar con la gente. Creo que aplica todo lo que ya hablamos antes. Para eso tiene que tener valor, tiene que ser útil, tiene que responder a la necesidad al que le quieres hablar, no necesariamente a todo el mundo. Eso está muy claro, es decir, hay que tener muy claro el mensaje porque el video es solamente el contenido, pero ¿qué recomendaciones les das para poder de manera simplificada adentrarse al extenso, amplio mundo de los videos en redes sociales? Bien, sin duda va a ser una tendencia y creo que hace un par de días lo declaró el CEO de Instagram, que nada, evidentemente se han dado cuenta que otras plataformas han escalado a través del formato de videos y ellos se están quedando como un poco atrás. Me parece que no hay que tener miedo a eso, sino más bien como mostrar una posición de desafío, de bueno, yo solamente sé hasta ahora tomar fotos, no sé hacer videos, bueno, esto va a ser lo siguiente que yo voy a aprender, a grabar videos, a editar videos, y lo voy a empezar por entretenimiento, por ejemplo. Entonces, mi primera recomendación es no asustarse, porque también creo que las redes sociales propician de que ante el cambio se genera una alarma. Es como las primeras declaraciones, el CEO de Instagram acaba de decir que las imágenes murieron. Entonces, ahí es cuando la comunicación empieza a escalar emociones que no están buenas empezar a sentir. Entonces, lo primero sería, despreocúpate, todo se aprende, ¿sí? Nadie nació conociendo las cosas. Entonces, bueno, lo que son las técnicas de edición de video, lo vas a aprender sin duda alguna. Lo segundo sería tener muy clara la idea de lo que quieres hacer, porque la edición de videos y la creación de videos, pues lleva mucho más tiempo tomar una fotografía. Entonces, como lleva mucho más tiempo, tratar de hacer más efectivos los tiempos que pasamos en redes sociales. Y para hacer más efectivo el tiempo, tenemos que tener la idea clara. Entonces, un buen ejemplo sería, bueno, ¿qué quiero comunicar? Bueno, este es el mensaje. Ok, ¿qué necesito para grabar? Bueno, ¿va a ser exteriores o va a ser interior? Va a ser exteriores. Va a ser en este lugar y realmente voy a necesitar la ayuda de otra persona. Entonces ya te vas ahí poco a poco haciéndote de los recursos necesarios. Bueno, realmente este es el mensaje que quiero, lo voy a usar con esta tendencia, por ejemplo, una transición de cambio de ropa. Bueno, tengo que elegir dos cambios de ropa. Entonces, de a poco esa planificación va tomando forma y al momento de la ejecución, ¿no? Sin duda alguna que el mensaje va a ser más claro porque hubo un proceso de preparación previo. También los tiempos van a ser más efectivos porque seguramente con la idea tan clara solo te va a tomar unas 2 o 3 tomas el hacerlo. Y luego el proceso de edición para mí es la parte más divertida porque es cuando vas encontrando las imperfecciones, te vas dando cuenta que la siguiente vez que lo vas a hacer tienes que mejorar esto que no tomaste en cuenta esta vez que lo grabaste. Entonces, en definitiva, es tener la idea clara, ¿sí? Hacerte una lista de todas las herramientas que necesites, ¿sí? Y algo importante cuando uno crea contenido es entender de que no necesariamente lo tienes que hacer todo tú. Puedes delegar, puedes hacerte de personas o de aliados o colaboraciones que te ayuden a generar el contenido. Porque sin duda alguna puedes tener las herramientas para editar o hacer videos, pero quizás no tienes el mejor teléfono, la mejor cámara, pero quieres un contenido de calidad. Bueno, intenta aliarte con un freelancer, con una persona que graba video e intenta hacer una colaboración. Y luego, último, la ejecución. Bueno, tener claro que si no tienes la idea clara, ni te molestes en hacer la ejecución del video hasta tener la idea clara y luego disfrutar el proceso. Eso para mí es muy importante. Bueno, edita el video, disfruta el proceso y plantéate metas. Bueno, ¿qué quiero lograr con este video? Quiero lograr 5 o 10 comentarios. Quiero tener este alcance. Eso te va a permitir a ti medir tus próximas acciones y que el siguiente contenido que vaya a hacer, obviamente, tenga un mejor resultado. Perfecto. Yo soy un fanático de sistematizar información, así que me gustaría hacer como un rápido recuento de todo lo que hemos hablado, porque me ha parecido una conversación
súper útil, súper de valor y que le puede ayudar a muchísimas personas, no solamente el manejo de redes sociales, sino a entender cuál es la potencialidad de su mensaje cuando empiezan a disfrutarlo y no se castigan con él. Entonces, hoy Noriel primero nos habló sobre ser útil, aprovechar las redes para ser útil. Y eso lo vamos a hacer cuando estemos conectados con nuestro propósito. Nos dijo que había que permitir equivocarnos para aprender a decir que no, que se puede minimizar el uso de las redes sociales y para eso podemos utilizar las herramientas para programar, disminuir el uso del tiempo, porque la creatividad no solamente se encuentra y la inspiración dentro de las redes, sino afuera también. Y eso es parte del proceso creativo. Lo interesante siempre es tener a la mano dónde anotar, y dijo un super hack, que es llevar tu contacto en WhatsApp o un grupo privado, algo donde tú puedas subir todas esas ideas y así después las puedas reposar, verlas con calma, alimentarlas y entender cuál es tu mensaje y cuál es el contenido que más se le adapta. Además hablamos de quitarnos un poco esa idea de ser viral, esa gran frase de lo que llega con prisa igual se va, que me quedó muy, muy marcada. Entender a quién le hablamos y volvemos a ser útil. Y por último, hablamos de este tema de los videos que importa tanto y Noriel también hizo un excelente resumen. Primero que todo, no se asusten, que ustedes pueden, tengan esa idea clara, revisen qué recursos necesitan, dialoguen entre su mensaje y la tendencia, porque les puede ser muy útil y sobre todo diviértanse en la edición y con el resultado. Porque creo que de toda esta conversación, una de las cosas que más me queda es que si nos divertimos con esto, pues va a ser muy frustrante y no vamos a llegar a buen término. Porque para transmitir naturalidad en las redes creo que hay que tenerla, hay que sentirla. Y para eso tenemos que disfrutarnos a nosotros mismos, entendiendo que el proceso, que la red social es solamente una excusa de que ya hemos logrado conectar un poquito con lo que queremos decir, de que logramos rescatar nuestra voz, de que logramos encontrarnos a nosotros mismos y vivimos en un mundo que nos dio la posibilidad y el acceso a contarlo. Así que, Noriel, esto me parece increíble. Todo lo que estás diciendo es buenísimo, pero como sé que hay gente que puede empezar ahí, pero puede tener dudas y necesita apoyarse, que lo dijiste, si alguien quisiera trabajar contigo, si alguien quisiera tomar un cafecito contigo, una asesoría o simplemente delegarte todo el trabajo, si ya tienen un emprendimiento, una empresa formada, ¿dónde te consiguen? ¿En qué andas? Cuéntanos un poquito de dónde está en este momento Noriel Ferrer. Bueno, te agradezco este espacio porque creo que para todos es importante como difundir nuestras propuestas y a mí me sirve como para seguir en ese propósito, en el ser útil y ayudar a otras personas. Hoy uno de los servicios que yo ofrezco son asesorías personalizadas que me ayuda también a conectar con las personas, más allá de también, bueno, ser un servicio y hacer esto para que monetice mi presencia en redes sociales, me ayuda a conocer y sobre todo cuando en mi caso que no soy de acá, que comparto ese mismo vínculo contigo, nos ayuda como a tener más conocidos, más allegados en un país que nos está recibiendo. Entonces, esas asesorías son muy personalizadas. Tengo dos instancias, una en donde hablo sobre creatividad digital y otra sobre la estrategia en redes sociales para marcas. ¿Sí? Toda la información la consiguen en mis redes sociales, estoy @NorielFerrer. Esa sería como una de las primeras instancias. Luego tengo el proyecto de un emprendimiento de una agencia que se llama Brand, está enfocada en marketing de contenidos, generamos contenido y nuestro eslogan es, creamos para marcas con propósitos. Precisamente en este podcast la palabra sin duda alguna más repetitiva va a ser propósito, es porque creemos mucho en eso, propósito de por qué hacemos las cosas y si la otra persona no lo tiene muy claro, ayudamos también a que lo pueda definir junto a nuestro trabajo. Y la semana que viene, nada, en mis redes sociales voy a lanzar una especie de live con creativos en vivo, ¿sí? Se va a llamar El Cafecito en vivo. Va a ser una instancia bastante descontracturada donde me voy a sentar con creativos para seguir conociendo creativos de más personas e irme como nutriendo, no solo yo, sino también mi comunidad, de que, bueno, no hay una única forma de hacer las cosas y me parece interesante, pues, entrevistar amigos, tener la oportunidad también de reencontrarme con colegas, con personas con las cuales tengo mucho tiempo sin conversar, sin tener ningún tipo de contacto, y también pues aprovechar las redes sociales como esto, como un espacio para reconectarnos con todos. Entonces esas serían como las tres formas que tendrían como de tener contacto conmigo y obviamente con mi contenido diario, que lo hago con mucho cariño, lo disfruto muchísimo y estoy ahí a la disposición de todos y siempre respondo mensajes, me encanta
que las personas me escriban porque conecto con las necesidades de las personas. Si no sé hacer algo o no tengo idea de algo, me encanta conectar con otras personas porque me mueve mucho eso, el ser portador de ayudas y de vínculos para las personas que así lo necesiten. Gracias, Noriel. ¿Algún mensaje final, conclusión que le quieras decir a toda esta audiencia enorme que de distintas partes nos escuchan y que tal vez fue un episodio extraño si no son emprendedores, pero espero que le haya tocado un poquito el tema del mensaje, que es lo más importante? ¿Qué le quieres decir para despedirnos? Mira, lo que te viviendo momentos, no voy a decir críticos, difíciles, sería como sumarle negatividad a algo que más bien queremos restarle, pero estamos viviendo momentos diferentes. Entonces, cada cosa que hagamos, cada proyecto, cada idea que intenten asumir, háganlo por un propósito, diviértanse en el proceso, permítanse errar, más bien como haciendo un resumen de toda nuestra charla, creo que sería mi mensaje, porque el momento es ahora. No hay una segunda oportunidad, y si la hay, creo que primero tenemos que aprovechar esa primera que nos estamos dando. No sé, me parece que intentemos hacer que las cosas tengan un sentido y si vemos que no lo tiene, intentar todos los días, poco a poco, todo suma, un día a la vez y algo que repito mucho en mis redes sociales es que todos los días lo estamos logrando, de formas distintas, de maneras distintas, a veces sí, a veces no, pero todos los días lo estamos logrando. Gracias de corazón, Noriel, de verdad, encantado de escucharte, encantado de poder tener la oportunidad de llevar este mensaje de valor de la mano contigo. Después de que salga de este cuadro, que todavía no sé, mañana me hago el PCR, pero dentro de unos días te invitaré a un cafecito para seguir conversando, seguramente va a ser un placer, además para agradecerte tu tiempo, tu espacio, tu conocimiento y sobre todo tu buena voluntad. No olviden, los que llegaron hasta acá, los felicito. Saben que cuando tenemos invitados se extiende un poquito más el podcast, pero es que es imposible dejarlos ir cuando la conversación es tan buena. Por eso yo digo que no hago entrevistas, sino conversaciones de valor. Allí, que si quieres ayudarme, obviamente lo que tienes que hacer es suscribirte en tu plataforma de podcast favorita. Estamos en Spotify, YouTube, Apple Podcasts, iVoox, Stretch y tal vez algunas que ni siquiera estoy nombrando, pero sé que traté de estar en todas desde el principio. Porque la idea es conectarme con ustedes, vivir este camino, vivir la simplificación para poder alcanzar las cosas. Y como saben, me gusta despedirme con una pregunta que sea un llamado a la reflexión. Y en este caso, la pregunta de esta semana va a ser: ¿tengo un mensaje que decir? Realmente piensen en eso. Nos vemos.